Muchas bendiciones para todos. Les saludo. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi, director de la Gran Vigilia Nacional, Todos Unidos por Venezuela. Bienvenidos a este primer podcast, rumbo a la 32ª Gran Vigilia de Oración, que estaremos realizando el próximo 10 de octubre en el Estadio Universitario de la ciudad de Caracas, con un llamado Todos a Caracas. Hemos hecho 3 preguntas para todo el público y para todas las personas que están interactuando en nuestra red de Instagram, Gran Vigilia de Oración. Y hoy tengo el gran privilegio de tener aquí en el set conmigo a mi hija Rebeca, quien nos va a ayudar moderando todas estas preguntas, porque todo esto es por amor a la gente. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola papi, y bueno, muy complacida de estar aquí contigo y emocionada porque me pareció una dinámica excelente el escuchar las opiniones de las personas. Pero primero que nada, me gustaría que nos dijeras acá cuál es el propósito de este año de la vigilia. Todos los años hay un propósito diferente en cada vigilia y este es muy especial. Quisiera que nos cuentes un poquito de eso. Sí, la vigilia de oración, hija, ha sido como un dispositivo profético, una acción del pueblo de Dios. Por eso no hay una fecha exacta, sino cuando sea necesario reunirse, cuando sea necesario activar algo a favor del país, a favor de Venezuela, se activa la Gran Vigilia desde el año 2007. Y en este año, Dios nos ha inquietado muchísimo por un pueblo muy especial, un pueblo que estuvo congregándose, por todas aquellas personas que un día se congregaron en las diferentes iglesias de la nación, de todos los estados, ciudades, pueblos, y por alguna razón se apartaron de la iglesia, se apartaron del Señor. Algunos mantienen su fe muy privada, sin congregarse, otros se han apartado de la iglesia y también del Señor. Pero Dios nos ha hablado que siguen siendo su pueblo y que el amor de Dios en este tiempo especialmente viene en rescate por ellos, en rescate por su vida, porque el propósito de Dios que se empezó a cumplir en ellos se va a seguir cumpliendo. Y el Señor dice que Él cumplirá su propósito en nosotros y que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso esta vigilia es dirigida en favor y para orar por todos aquellos que por los últimos 20 años y más se apartaron de las congregaciones y se apartaron del Señor. O sea que de todos los propósitos que ha tenido la vigilia, este año es específicamente por amor, para reconquistar corazones, para Jesús. Sí, hija, para reconquistar corazones, porque hay personas que se sienten tal vez desechadas, se sienten que Dios les cerró las puertas, otras quieren regresar y no saben cómo hacerlo. Y no saben cómo. Otras tienen vergüenza, tienen pena o cometieron algún error o cometieron con ellas algún error. Y por eso abrimos estas 3 preguntas para ver las opiniones de las personas, porque sabemos que a través de la red de Gran Vigilia este mensaje le llega a muchísimos de aquellos que también se congregaron y se apartaron. Ok, me encanta. Vamos a empezar con las primeras preguntas, ¿te parece? Vamos a ver, la primera pregunta que hiciste fue, ¿por qué creen que las personas se alejan de Dios y de la iglesia? Porque hay personas, ¿qué puedes decirle a esas personas que quizás dicen, no, pero es que yo no estoy en la iglesia, pero yo sigo conectado con Dios? Vamos a empezar por allí, un poquito. Bueno, si sigue conectado con Dios, está bien. Si sigue conectado con Dios, es un buen comienzo. Pues recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La costumbre, hija, de no congregarse es una costumbre negativa, porque cuando nos congregamos, formamos un carácter en Dios. Cuando nos congregamos, estamos con la fuerza de la congregación, recibimos una paz extraordinaria, una presencia de Dios, una guía en la palabra. A todo nivel es un fortalecimiento espiritual para la vida, para que nos vaya mejor. Y también te hace sentir que no estás solo, porque estás codeado de mucha gente que sufre las mismas cosas que tú sufres, quizás las mismas tentaciones, quizás los mismos problemas, y nos refugiamos todos en Dios. No, y la iglesia, la congregación, es la expresión corporal de Jesús. Exactamente. Además que es un mandato bíblico el de congregarse. Por eso Él dice que cuando estén 2 o más reunidos en su nombre, Él estará allí. Entonces sabemos que hay un enemigo de las almas que se llama Satanás, que Él no quiere que la gente se congregue y busca cualquier tipo de excusas
para sacar a las personas de la iglesia. Ujú. Porque Él sabe que en la iglesia está todo el propósito de Dios, porque reciben la palabra, reciben el amor, hierro con hierro se aguza unos con otros, se va aprendiendo a amar a Dios, a amar a las personas, y es el lugar, es como el lugar de entrenamiento, para Exactamente. entrenarnos para este mundo. Sí. Y muchas de las cosas que sacan a la gente de la iglesia son cosas que tienen que ver con el corazón. Pero aquí empezamos ahora de verdad. Las personas dijeron que se van de Dios y de la iglesia por el legalismo que hay en muchas iglesias, por chismes. Eso ya va hacia las personas, hacia los hermanos. Dice aquí liderazgo tóxico, también dijeron. Señalamientos. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué tal si la iglesia está fallando más de lo que admite en estos tiempos? Yo creo que este propósito de la 32ª Gran Vigilia es una espada de doble filo. Es una espada que corta hacia los que se fueron, pero también corta hacia los que están en la iglesia. Hacia los que estamos dentro. Porque los Ok. que estamos en la iglesia a veces cometimos muchos errores sin darnos cuenta, cometemos muchos errores sin saber, y los que se han ido a lo mejor maximizan los errores que cometieron con ellos por encima del propósito de Dios. Recordemos que la iglesia, toda congregación es un hospital donde vamos a ser transformados, venimos con heridas, llegamos con traumas de la niñez, con traumas del pasado, con problemas de carácter, llegamos con contaminación de espíritu, contaminación mental, y la palabra de continuo, semana a semana, nos va sanando, nos va restaurando. El amar, el servir dentro de la iglesia nos da un sentido de utilidad, de importancia. Entonces, entre esa dinámica se cometen errores, y en esa dinámica es susceptible de que pasen muchas cosas Demasiadas cosas que pueden puedan pasar. herir a la gente. Entonces, los que dicen eso pueden tener razones, pero nunca es una razón suficiente como para perder el propósito superior y eterno de Dios. Y por eso esta gran vigilia. Y por eso hacemos un llamado a todos los que se han apartado. Es tiempo de regresar. A todos los que se han apartado es tiempo de volver. A todos los que se han apartado es tiempo de reconectar el hilo de nuevo, pasar la página y conectar otra vez tu destino en Dios. Y es un llamado para la iglesia, para preparar el corazón y abrazar a los miles y miles que en los próximos días y meses estarán regresando de nuevo a las congregaciones, porque estamos volviendo a casa con Jesús. Así mismo es, papi. Pero ¿cómo podemos hacer para prepararnos y recibir a esas personas que van a llegar? Porque yo sé que van a llegar. Pero también es cierto que necesitamos prepararnos como iglesia, como liderazgo, como pastores. Porque si ellos regresan y al final es lo mismo, si los seguimos lastimando, ¿qué podemos hacer como iglesia? Porque no podemos vivir religiosidad sin amor y no se puede generalizar. No pasa en todas las iglesias, pero estaríamos mintiendo si dijéramos que no pasa. Si dijéramos que en alguna ocasión o en algún momento la persona puede sentir que es más importante su trabajo o su servicio, depende de lo que haga, que su propio ser. Entonces, las personas de repente sirven en la iglesia y están súper dedicadas, pero llega un momento en que tuvieron un problema y en vez de, te lo digo porque lo he vivido, yo estoy ahí dentro y sé lo que vive la gente. Entonces, el líder o el pastor, en vez de ver por qué está fallando o por qué está faltando, está como en una posición de exigencia de, ok, pero ¿por qué ya no vienes? O porque no estás cumpliendo con tu servicio, y no nos preocupamos por el corazón de las personas. ¿Qué podríamos decirle a la iglesia como tal, a la iglesia del Señor? Bueno, yo creo que la iglesia es como una gran familia. A veces las familias se pelean los hermanos, a veces la familia, los hijos se rebelan a papá, se rebelan a mamá, y los pastores son como papá y mamá de la iglesia, son como papá y mamá en la casa, y a veces los hijos no entienden cómo los papás le hablan, y a veces los papás no saben hablarle a los hijos. Entonces, en una familia todos aprendemos.
Papá tiene que aprender cómo hablarle a los hijos. Mamá tiene que aprender cómo hablarle a los hijos. También los hijos tienen que aprender cómo hablarle a los padres. Y yo creo que en este tiempo es un gran tiempo de restauración. Así Es un gran tiempo donde tanto los hijos, los hermanos, los papás, mamá, todos van a aprender a un nuevo tiempo porque es un tiempo de Dios. O sea, Dios ha preparado este tiempo. Un tiempo diferente, siento que también estamos evolucionando como iglesia, pensando un Exactamente. poco más en las emociones de las personas, en el Exactamente. corazón y en la mente de las personas. Exactamente, porque la iglesia va madurando. Así como la familia madura, cada iglesia también va madurando. Y hemos levantado dos conceptos, por lo menos en nuestra congregación, en base a eso, que el amor es más que la norma y la gente es más que la obra. Que la obra. Así es. Entonces, cuando el amor es más que la norma, aunque las normas deben existir para que haya orden en la congregación, pero el amor, entonces cuando la norma es más que el amor, vienen las heridas, las ofensas, los Viene excesos, todo los eso. abusos, que muchas veces no son conscientes. La mayoría de las veces son inconscientes porque no se tienen esos conceptos claros. Pero esos conceptos se van madurando en el corazón. Y cuando entendemos que la gente es más que la obra, porque a veces endiosamos la obra, levantamos la obra demasiado, y la razón de la obra es la gente, las almas, las vidas, no es la obra en sí. No es La obra es para bendecir la gente, no la gente para bendecir la obra. Y es una obra totalmente voluntaria, que las personas también, te digo a ti que si en algún momento serviste por el pastor o por el líder o por alguna presión, ese servicio no hace que Dios se agrade más de ti. Ya Jesús te ama como tú eres, porque estuvo el sacrificio de su cruz. No tienes que hacer más para que Él te ame más, sino que todo el servicio que le demos al Señor sea de corazón, sea la milla que tú quieras correr por Él, y Él eso es lo que va a bendecir. Porque al final muchas veces quedamos haciendo y haciendo y haciendo porque y no puedo decepcionar al pastor y no puedo decepcionar a mi líder y qué van a pensar de mí, y al final nos perdemos de Jesús en medio de la obra. Pero hay algo que quiero preguntarte. Y también quiero, hija, que queremos responderle a la gente con toda libertad. Y no queremos cohibirnos en ninguna respuesta. O sea, cualquier pregunta que hayan hecho, por más difícil que sea, Tranquilo que lo vamos a hacer. estamos libres para hacerlo, dispuestos. Claro que sí, lo vamos a hacer. Tú dijiste ahorita que en la iglesia de nosotros enseñamos dos principios, que es primero es el amor que la norma y primero la gente que la obra. Pero eso lo dices tú, ¿no te ha pasado que de repente tú desde el lugar donde estás es lo que enseñas, pero tu cuerpo de liderazgo no lo termina de captar? Sí, yo creo que esa es la gran frustración de muchos pastores, Ese es el gran problema. que las cosas que bajan de arriba, como que se quedan estancadas en las piedras en el camino, y no terminan de fluir. Pero creo que Dios está trabajando el carácter de todos. Generalmente el pastor, porque a veces los pastores cometemos los peores errores también. Sí. Somos humanos y cuando hablamos de un hospital, recuerde que los pastores tienen la carga de toda la congregación. Los pastores tienen la carga emocional de todo el mundo, tienen la carga espiritual y le dan cobertura reteniéndole los dardos que vienen contra la congregación. El pastor los recibe primero. Por eso el pastor, cuando ora por la congregación, cuando da la palabra el domingo, cuando tiene que darla, está resguardando a la congregación, pero el primero atacado, el primer débil es él. Sí. El pastor no es perfecto. Entonces cometemos todos errores. Entonces, pero si un pastor lo hace bien, muchas veces su cuerpo de liderazgo está en ese proceso. Está en el proceso. Porque por lo general los líderes quieren que todo quede bien. Y en ese ánimo que todo quede bien, para agradar a Dios y también para agradar a los pastores, Ejercen un poquito más de la presión que toca, ¿no? ejerce un poquito más de la presión, a veces muchísimo más, y se le olvida la norma, que el amor Es primero es primero que la obra, que la norma. que la norma, y la gente es primero que la obra. Exactamente. Si ese principio lo levantamos, creo que va a haber un proceso de sanidad muy tremendo en todas las congregaciones. Y yo creo que esta vigilia, como una arma de doble filo, Así mismo. todo Zacaraca. ¿Por qué? Porque vamos a sembrar toda una noche. Y esa noche, esa espada de dos filos va a cortar hacia ambos lados. Ujú. El 10 de octubre va a ser una noche de transición en Venezuela
para la iglesia. El 10 de octubre va a ser una noche donde la iglesia va a ser sensibilizada, porque las oraciones, la alabanza, la intercesión, la adoración, todo va a ser dirigido a que seamos sensibilizados. Sensibilizados en esa iglesia que tiene que agradar a Dios, que ama a la gente, que es un instrumento y es la expresión de Cristo en la tierra. Y que está siendo cada vez más preparada para recibir a más personas. Porque así como van a venir las personas que un día estuvieron y ya no están, también vendrán personas nuevas, ¿no? Para conocer de este Dios, para conocer de este amor que es inagotable, y la iglesia va a estar preparada y entrenada para no cometer quizás los mismos errores que antes y poder recibir con los brazos más abiertos. Pero yo creo que este es un gran mover de Dios, hija, porque yo pienso que son millones de venezolanos que están apartados de los últimos 20 años. Tiene que ser muchísimos. En cada iglesia tiene que haber un viaje de gente. Y quieren regresar. Ahora, una realidad, una verdad poderosa es que Cristo viene por su iglesia. Y esto es un mover no solamente de Venezuela, es un mover que se está iniciando en todas las naciones. Ir por los esparcidos, por los apartados. Porque cuando Cristo levante su iglesia, ellos no se pueden quedar. Tú que tal vez te apartaste, no te puedes quedar en el rapto, en el arrebatamiento. Tú tienes que ser levantado junto con la iglesia, porque tú también eres la iglesia. Por eso, este mover es muy impresionante. Esa noche vamos a estar desbloqueando la mente de millones de venezolanos espiritualmente, orando a favor de ellos. La adoración, la alabanza a Dios es para alcanzar favor hacia ellos y para abrirles un camino amplio y cómodo de regreso a casa. Qué bonito. Vamos a estar ahí el 10 de octubre todos preparados para ese gran propósito, papá. Mira, vamos a hablar un poquito más puertas hacia adentro, porque yo lo veo como una balanza. Las personas que salen de la iglesia por una u otra razón es una balanza, ¿no? Una balanza se inclina hacia la persona que se fue y otra parte de la balanza está hacia la iglesia, el pastor y el liderazgo. Todas las personas que se van no piensan en lo que puede sentir el pastor cuando esa persona se va. Y a eso va la segunda pregunta que hiciste. Dice, ¿qué siente un pastor cuando un hijo espiritual se va? Y bueno, varios pastores respondieron que se siente mucho dolor, que se siente mucha decepción a veces, porque trabajaron años con una persona para que se fuese. Y otras personas que no eran pastores dijeron, bueno, depende. Entonces dijeron, algunos si tienen un corazón sincero se pueden sentir mal, pero la mayoría solamente sienten orgullo e indiferencia por los que se fueron. ¿Qué puedes decir tú de eso? Bueno, de repente me quedé en blanco, porque te estaba viendo hablar y recordaba cuando era chiquita, No. que caminabas y corrías por la iglesia, y ahora te veo moderando un programa con esa excelencia, y me siento muy orgulloso como tu papá hoy. Pero aquí no se permite llorar. Porque estás moderando un programa ahora con un nivel de excelencia alto. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta ahora a ti. Ok, estoy preparada. Tú tienes toda la vida en la congregación, desde Sí. que naciste. ¿Has tenido ganas de apartarte alguna vez? Bueno, en mi caso, no. En mi caso, no. Sé que otros hijos de pastores sí se han apartado o se encuentran apartados en este momento. Lo que pasa es que ya el tema hijo de pastor es un tema que hace falta un episodio completo de podcast para hablar de los hijos de los pastores. ¿Pero qué le dirías a esos hijos? Porque tú eres hija de pastor. Y estamos aquí hoy cumpliendo un propósito. Y yo, como tu papá, me siento muy orgulloso. Y yo sé que tú también te sientes bien haciéndolo. ¿Qué tú le dirías a estos hijos de pastor que tal vez se han apartado? Bueno, lo primero, seguro. ¿Estás seguro? Sí, pero cuidado con lo que vas a decir. Lo que diría muy genuinamente es que te olvides de la gente. La gente no es la que importa, porque crecimos con todos los ojos hacia nosotros, hacia nuestros errores, hacia con quién nos íbamos a casar, con quién estábamos saliendo, si estábamos haciendo las cosas bien, si estás afuera, si estás tocando y en la predica estás afuera, todo una criticadera toda la vida.
Y lo primero que te diría es eso, que te olvides de la gente. Y trata de encontrar entre la gente a Jesús. Otra cosa que muchas veces nos confundimos es que pensamos que nuestros padres, los pastores, son la representación de Dios en nuestra vida. Y lo son en cierta manera, pero nosotros necesitamos encontrar un verdadero Dios que nos abrace a nosotros. Y si logramos encontrar a ese Jesús, a ese propósito, que más allá de si mi padre está de acuerdo conmigo o no, o si mi padre está orgulloso o no está orgulloso de mí, yo encuentro a Jesús en medio de toda la situación, nada ni nadie te puede sacar de tu propósito. O sea, encontrar a tu padre, pero encontrar por encima de tu papá al Dios de tu papá. Sí, porque, que sea tu Dios. Sí, porque por lo menos en mi caso, toda la vida, sentí que todo lo que tú decías era lo que decía Dios. Entonces, en algún punto de mi vida tuve que entender que a veces hablaba papá y no siempre hablaba Dios. Casi siempre. Bueno, No, eso es una broma. muchas veces Dios hablaba a través de papá, pero hay muchas cosas que decía papá, como papá, porque tú no eres un ángel cuatridimensional que está volando siempre en la presencia, sino eres una persona de carne y hueso que también está siendo papá por primera vez. Entonces puedes tener tus errores, puedes tener tus palabras y muchas cosas que nosotros pensamos que nuestros padres por ser pastores tienen que ser perfectos, igual que la gente en la iglesia piensa que tienen que ser perfectos por ser pastores. Y la verdad es que no es así. Hay que encontrar a Jesús, una relación personal, pero de verdad personal, con Jesús. Si no, es muy fácil salir. Sí. Ahora, yo creo que todo da vueltas, todo da vueltas. Y tal vez si tú eres hijo de pastor y los pastores somos papás en la congregación, no es que somos el papá Dios, sino somos una representación de la paternidad de Dios para la iglesia. Y cuando un hijo se va, hay un dolor. Y esa era parte de la respuesta que estaban preguntando Sí, allí. exactamente. Cuando un niño se va, hay un dolor en el pastor muy fuerte. Y creo que la gran herida de todos los pastores, en lo más profundo de su corazón, son todos aquellos hijos que se han ido. Todos aquellos hijos que se han ido, si hubo una relación sincera del pastor con sus hijos espirituales, si hubo una relación genuina del pastor con sus hijos espirituales, hay un dolor. Sí. Por lo menos cuando hubo la migración en el año 2017. Que no es que se fueron de la iglesia, sino que se fueron del país. Se fueron del país y eso fue un dolor para todos los pastores. Súper. Porque de todas las congregaciones se fue demasiadas personas al exterior. Se fueron mucha gente. Y es como que nos hubieran rasgado el corazón. Y el corazón quedó ensangrentado de la herida. Y tuvimos que seguir adelante en las congregaciones. Seguir adelante viendo esas sillas vacías. Viendo esas sillas que ya no estaban. Y con el dolor de que ya no estaban con nosotros. Es tal cual el dolor que siente un padre cuando sus hijos se van y se casan y se van, que tiene que asimilarlo en este punto. Pero cuando se apartan de Dios es un dolor doble. Porque no es que se van a hacer la vida y a tener éxito, sino se van y se apartan de los principios que de corazón sincero les enseñamos. Sí. Sabiendo que esos principios son los que le van a llevar al éxito y sobre todo a la vida eterna, a la salvación. Por eso creo que no importa las razones. Hay algo que decimos en la iglesia: las razones a la basura, y los principios arriba. Toda razón que te apartó del reino de Dios, que te apartó del Señor, deséchala de tu vida, pasa la página, porque el propósito de Dios es eterno y está por encima de los errores de los demás. Y yo quiero decirle algo a todos los que se apartaron, hija, y es que no le des crédito a lo que otros puedan hacer que te reste tu propósito. Le estás dando mucho crédito a las ofensas, le estás dando mucho crédito a la tradición, a la religiosidad o a cualquier cosa que tú hayas sido afectado. No le des crédito a eso. Dale crédito a Dios. Dale crédito a la palabra. Dale crédito a tu propósito. Dale crédito al don hermoso, al servicio. Recuerda cuando levantabas la mano en la iglesia. Recuerda cuando
La palabra te llenaba tu corazón como nada lo llenaba. Recuerda esa gloria, esa nube de gloria en la congregación. Recuerda esa presencia poderosa que embargaba, invadía tu ser y te llenaba como nada en esta tierra te ha llenado. No puedes perder eso porque alguien te ofendió, porque alguien te trató mal, porque son cosas pasajeras, son errores de la gente, pero estas son cosas eternas. Por eso venía hoy una palabra diciendo, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así es. Porque las de arriba son eternas, pero las de la tierra son temporales. Sí, además es una cosa que te perjudica a ti, porque hemos visto todas las personas que se van de la iglesia, muy rara vez les va muy bien luego, sino que al contrario, les va muy mal. En todas las áreas, en el área económica, en el área espiritual, en el área emocional. Y eso vemos evidenciado lo que hace la falta de Dios en la vida de una persona y la falta de congregarse también. Sí, ¿qué otra pregunta difícil hicieron ahí? Bueno, nos queda solo una. Difícil o fácil, pero queremos de verdad tomar en cuenta a todos aquellos que se tomaron el tiempo para poder preguntar, comentar. Este podcast es para ustedes y es para todos los que están conectados con Gran Vigilia. Y yo creo que lo que estamos conversando aquí, muchos estaban esperando alguna palabra como esta. Sí, así es. Además, en este video que va a estar colgado en YouTube, puedes dejar tus comentarios y así podemos hacer más contenido al respecto de lo que tú puedas pensar. En la tercera es, ¿qué impide que las personas vuelvan a la iglesia? Tú la hiciste, está anclado en tu Instagram y las personas, el público respondió que por vergüenza la mayoría dijeron. Otros por culpa, otros por miedo al rechazo y otros por que dudan del perdón de Dios y el perdón del pastor y del liderazgo de la iglesia. O sea, sienten que van a llegar y los van a rechazar. Y es el obstáculo, y si el obstáculo, papi, no es Dios, sino la imagen que nos han vendido de Él. Claro, puede ser, pero Dios te va a mostrar el camino. Recuerda que Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. Algo que yo he podido ver en la experiencia, y quiero que ustedes lo sepan, los queridos que están ahí conectados, que van a estar viendo este podcast en diferentes oportunidades. He visto que las personas que regresan después de tiempo apartadas son las más firmes, son las más serviciales, son las más fuertes, porque ya vivieron la experiencia de estar, de salir, vieron lo que el mundo y el pecado hizo con ellos, y cuando regresan ahora tienen una convicción blindada, muy fortalecida. Muy interesante. He visto pastores que me dicen, pastores, yo me descarrié, yo me aparté, y yo dije, wow, te apartaste. Sí, y ahora soy pastor y le entregué mi vida completamente al Señor y a los demás. Hermanos que están sirviendo con mucha fidelidad en la iglesia, muchísima fidelidad. Le he preguntado, yo también me aparté. En estos días hice una pregunta en el servicio. ¿Cuántas de aquí estuvieron apartados en algún momento? Me quedé sorprendido. Las manos que se levantaron, que dijeron que estaban apartados y se habían apartado. Entonces quiere decir que esto es una experiencia. Que volver sí vale la pena. O sea, no quiere decir que has perdido algo o que ahora hay cosas que están mal, sino que más bien puedes estar aún mejor de lo que antes estabas. No, y la mejor versión de ellos la van a alcanzar cuando vuelvan. Así mismo es. Porque la suma de lo malo, de lo bueno, después de lo malo, ahora va a dar la suma de lo mejor para tu vida. Porque ahora esa experiencia en Dios te va a llevar a la mejor versión en ti. Recuerda que tú fuiste hecho a la imagen y semejanza del Padre. Y de eso se trata todo, de captar la imagen del Padre en nosotros, de ser como Jesús. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y es que el poder de la restauración es evidente. De verdad te animamos a que si los motivos por los cuales no has vuelto es por vergüenza, te animamos a que te quites toda esa vergüenza y dejes el paso de fe para que veas cómo Dios realmente va a restaurar y va a trabajar en tu vida. Y he visto unos videos interesantes en redes de que estamos aquí sirviendo en la iglesia normal y de repente veo a la persona que se fue hace 1000 años. Y la reacción es ir corriendo y abrazar a esa persona. Y es real, es real. Si te vemos de nuevo aquí después de años, lo que vamos a hacer es recibirte
con los brazos abiertos para que nos cuentes todo y para ejercer y para tener una amistad mucho más grande contigo. Así que iglesia, preparémonos para recibir a los miles y millones que vienen de regreso, abrazándolos. Dice la palabra de Dios, ¿quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si una se pierde, no deja las 99 y se va a buscarla hasta encontrarla? Entonces, este es un proceso de Dios donde vamos a buscar esas ovejas hasta encontrarla. Y dice que cuando la encuentra, se la pone en el hombro, se la carga, Sí. se la pone en el hombro y viene con ella a la casa y hace fiesta por ella. O sea, que cuando tú regreses no va a haber crítica, no esperes crítica, no esperes condenación, no esperes mirada, espera una fiesta porque Dios mismo está preparando el corazón de su iglesia para recibirte y está preparando el corazón tuyo para tú regresar. Y con muchísimo amor. Y la gran vigilia de oración es eso. Es una acción de Dios poderosa para activar algo que Dios quiere activar en una nación. Por eso es muy importante. Es un llamado a todos los estados, es un llamado a todas las ciudades a que hagan el esfuerzo de venir y sembrar una noche de vigilia por todos aquellos que se apartaron, también por los que no le conocen al Señor, para que le conozcan, y los que están en Cristo pero están tibios, sean fortalecidos y entren en el fuego de la salvación, y el gozo de la salvación sea en ellos fortalecido. Por eso esa noche de vigilia, toda la intención de lo que estamos haciendo, estamos preparando algo muy grande para el pueblo de Dios, y será una noche, un antes y un después, en esta área de los esparcidos. Entonces el llamado es a los pastores a que puedan buscar a esas personas que estuvieron en sus iglesias y hoy ya no están, que puedan buscarlas como el buen pastor. Y también un llamado a las personas que se fueron, para que sepan que Jesús no está esperando que seas perfecto, solamente quiere que regreses y que lo ames. También queremos decirte que tenemos la campaña Volviendo a Casa con Jesús. Solo tienes que estar aquí en el Instagram donde está este podcast. Aquí mismo vas a ver todos los reels, videos de pastores, de jóvenes, flyers y una cantidad de productos que están hechos con la intencionalidad de tocar el corazón de todos aquellos de los que se apartaron y también tocar el corazón de la iglesia para recibirlos. Así que yo te insto y te pido y te ruego que si conoces a alguien que se apartó, tomes este material y se lo envíes a su teléfono. Ya está todo listo, solamente hay que reenviar. Envíaselo a su WhatsApp, envíaselo al medio que lo puedas hacer para que su corazón sea movido. Porque si una persona regresa al Señor, no va a perder nada, va a ganar todo. Va a ganar todo. Va a ganar todo. Recuerda algo. Recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. No vas a estar fuera de Dios sin pecar. Y el pecado te va a consumir la vida, te va a restar la vida, te va a hacer tomar malas decisiones, porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir, recuérdalo. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás. Papi, y no quisiera dejar pasar la oportunidad porque también hemos recibido otro tipo de comentarios en las redes sociales y me parece oportuno mencionarlo porque hemos hablado tanto del propósito espiritual de la vigilia que por si a alguien no le queda claro cuál es el propósito, quisiera que hablemos de esas personas que están diciendo, por algunos comentarios, gracias a Dios son pocas, que el único propósito de la vigilia es algo que es político o que está fuertemente aliado con el gobierno o que es un evento que está politizado. ¿Qué podemos decirle a esas personas? Muy interesante esa pregunta. Gracias por hacerle recordarla, porque sí vi una persona que, no voy a decir el nombre, No lo vamos a decir aquí. seguramente una cuenta de esa fantasma que la persona no Una quiere cuenta falsa. no quiere dar la cara y dice cosas así como eso. Yo quiero invitar a esa persona que ha estado hablando y criticando en esta área, que venga a hablar con nosotros, que venga a hablar personalmente, que pueda dar la cara y que venga a hablar con nosotros para poder explicarle y poder abrazarte y que puedas entender que esta vigilia de oración desde el 2007, ya es la 32 edición, ha sido
para bendecir el pueblo de Cristo, un evento gratuito completamente, que se hace con mucho sacrificio, con el sacrificio de la fe, de los pastores, de la iglesia y de todos aquellos que quieran contribuir, porque los brazos están abiertos para recibir la ayuda. Es un evento muy grande y es un evento para todos y es gratuito. Y el evento no tiene nada que ver, la Gran Vigilia, con la política. Es un evento espiritual para todos los sectores. De hecho, no hay distinción de partidos políticos, no hay distinción de líneas políticas. La Gran Vigilia es para todos los sectores porque el tema que se trata no es político. El tema que se trata es 100% espiritual. Por eso es tan importante que podamos entender que la Gran Vigilia de Oración es un lugar donde convergen todos los sectores. Es un lugar de conciliación, es un lugar de paz, es un lugar de oración. Y el sol sale sobre todos. Y Dios hace llover sobre todos, sobre justos e injustos. El sol sale sobre todos, así que la Gran Vigilia de parte de Dios también es para todos. También hay otro comentario que dice que estamos llamando a la gente para usarlos, para seguirlos usando o explotándolos y sacarle la chicha y todo esto para nuestros propios propósitos. Bueno, realmente la Iglesia del Señor es muy dinámica. Y la Iglesia del Señor se multiplica cada día por millones y millones en todo el mundo. ¿Por qué la Iglesia se multiplica tanto? Y es muy dinámica. Porque hay algo muy poderoso, lo que no lo he experimentado, en el servicio. Cuando la gente le sirve a Dios, crece a todo nivel. Y ese crecimiento va hacia su vida cotidiana y lo hace crecer en todas las áreas. Por eso lo que algunos ven como explotación, como que lo quieren usar, realmente no es eso, sino es un desarrollo personal a través del servicio a Dios, que llena como muchas cosas nos llenan en la vida. Y es lo que decíamos tiempo atrás, que es que la persona le da a Dios lo que decide darle a Dios. Ya si la persona tiene un problema interno de culpa o de cumplir expectativas de las personas, ya es la persona y el servicio que decide dar. Y el servicio, exactamente, y el servicio a Dios es totalmente voluntario. Totalmente la gente voluntario. sirve hasta donde quiere servir. Hasta donde quiere, y no existe eso de que una persona va a decir quiero descansar y alguien le va a decir que no puede descansar o que Por está ejemplo, mal hacerlo. la Gran Vigilia de Oración, la última Gran Vigilia tuvo 7,000 servidores voluntarios, que todos como una familia servimos a Dios por la nación. Y fue un gozo tremendo. Desde la dirección de la vigilia hasta todos los servidores, un gozo tremendísimo poder servirle a la nación. Y además hay otro comentario que responde a una polémica mundial que me parece, y es de que hay personas que han salido a decir que salieron de la secta y la secta resulta que era la iglesia evangélica o la iglesia cristiana. ¿Cómo podemos aclararle eso a las personas? Bueno, el cristianismo siempre ha sido atacado de secta. Desde los romanos, desde que Jesús comenzó con sus discípulos, lo llamaban que era una secta. Realmente la secta es un grupo que trabaja en pro de una figura humana para servirle o seguir su lineamiento. Pero el cristianismo no es una secta. El cristianismo es la vida de Dios revelada a los hombres a través de Jesús, su Hijo que su vida se entregó en la cruz por todos nosotros. Y cuando Jesús entra en el corazón de una persona, lo transforma para siempre. Y esto es poderoso, esto es una secta, esto es la vida de Dios revelada a los hombres. Pero hay que experimentarlo para entenderlo. Ahora, no podemos negar que en algún lugar del mundo o en algunas ciudades puedan haber iglesias que sí crucen un poco los límites. Entonces ya por eso está la palabra de Dios, que nos enseña la verdad y la verdad nos hace libres realmente. Claro, siempre habrá la puerta estrecha y la puerta angosta. Y en todos los ambientes, aún en las religiones, aún en la política, aún en las comunicaciones, en lo artístico, siempre habrá un camino ancho y uno angosto. El camino ancho es hacer las cosas como no se deben hacer. Y el angosto es más difícil hacer las cosas correctamente. Sí. Por eso si hacemos las cosas como Dios quiere, bueno, todo va a salir bien. Y si tienes dudas, ven y experimenta. Y vas a ver que la casa de Dios es una casa con una gran familia, con hermanos, con padres y una representación hermosa del amor de Dios. Muy lejos de ser una secta. Amén. Entonces, papá, la cita es el 10 de octubre en el Estadio Universitario, ¿correcto? Hay que llegar temprano porque tenemos una sorpresa
Como siempre, no la anunciamos la gran vigilia, pero es una sorpresota. Y va a ser las primeras horas. Así que a las 8 de la noche más tardar, debes estar ya ocupando tu lugar. No es que vas a salir de tu casa a las 8, no. Debes estar ocupando tu lugar ya en el estadio, tu silla. Busca el mejor puesto para que puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene durante 9 horas de producción extraordinarias. Gracias por quedarte hasta acá. Espero que haya sido un tiempo de bendición y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.